Bueno muchachos, en este video vamos a hacer la resolución de los ejercicios de objetivo avanzado de el segundo capítulo que nos habían quedado pendientes, ¿recuerdan? Entonces quedaron dos ejercicios, en este caso el 2.70 y el 2.80 me quedaron pendientes. Ok, entonces fíjense bien, ¿cuál es como les mencioné anteriormente, cuál es lo difícil o por qué consideramos que estos son de objetivo avanzado? Porque en este caso, pues tenemos dos cuerpos, ¿verdad? Ya no solo estamos estudiando un único cuerpo, sino que estamos estudiando dos cuerpos y tenemos que ajustar ciertos datos según lo que nos relata el ejercicio, ¿verdad? Para que sean iguales entre estos dos cuerpos. Entonces el 70 dice, colisión, el maquinista de un tren de pasajeros que se mueve a 25 metros sobre segundo avista un tren de carga cuyo último vagón está a 200 metros del vagón que viene, ¿verdad? Entonces ahí está la imagen, viene este tren y a 200 metros adelante miro el último vagón del otro tren, ¿verdad? Más edad en la misma vía, dice. ¿Ok? En la misma vía. Eso es algo importante, que van en la misma vía, ¿verdad? No van a la par. ¿Qué significa? El tren de descarga que se mueve con una rapidez de 15 metros sobre segundo en la misma dirección va más, si se fijan, este va más lento que este otro, ¿cierto? Lo que significa que el tren de pasajeros, el que va atrás, pues técnicamente va a alcanzar el otro tren en las condiciones iniciales, va a alcanzar el otro tren y van a colisionar, ¿cierto? Entonces, a partir de esta información, el maquinista del tren de pasajeros aplica de inmediato los frenos, causando una aceleración constante de 0.100 metros sobre segundo, muchachos. Ahora, fíjense bien, a mí me dicen causando una aceleración constante de 0.100 metros sobre segundo, pero yo sé que esa aceleración es de frenado, ¿verdad? Esa aceleración se está dando para frenar, o sea que esos 0.100 metros sobre segundo en realidad son negativos, ¿cierto? Y eso me lo dice la figura, porque van en dirección opuesta de donde nosotros nos estamos moviendo, ¿verdad? Entonces, si consideramos que este se estaba moviendo en la posición hacia la posición positiva, entonces la aceleración sería negativa, ¿cierto? Entonces dice en dirección opuesta de la velocidad del tren. Mientras el tren de carga sigue con rapidez constante, ¿verdad? Dice, sea x igual a cero, el punto donde de la parte frontal del tren de pasajeros, cuando el maquinista aplica los frenos, o sea, vamos a empezar a describir el movimiento desde que empezamos a aplicar los frenos, y nos pregunta el ejercicio, A, atestiguarán las vacas de los alrededores una colisión, una forma graciosa de decir si van a chocar los trenes, ¿verdad? Las únicas no, personas, ¿verdad? Las únicos que van a ser testigo de la colisión son las vacas, dice que están al lado de las vías del tren. Entonces atestiguarán las vacas de los alrededores una colisión. Y B, en caso de que exista una colisión, ¿a dónde va a ocurrir? C, dibuje en una sola gráfica, ¿ok? Y en una sola gráfica, las posiciones del frente del tren de pasajeros y de la parte posterior del tren de carga. Entonces las posiciones de ambos, ¿ok? Entonces, primero, alguna poquito de información, ¿verdad? Entonces, basados en por lo menos en la figura, ¿verdad? Si se fijan, utilizan la letra perdón, P para el tren de pasajeros y utilizan la letra F para el tren de carga, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esos mismos. ¿Qué datos nos da el ejercicio? Bueno, pues que la velocidad inicial del tren de pasajeros es igual a ¿cuánto? Es igual a la velocidad que llevaba antes, 25 metros sobre segundo. A mí me dicen, consideremos que la posición inicial cuando miramos el otro tren, del tren de pasajeros, es igual a cero. Yo sé que el tren de pasajeros va a acelerar negativo 0.100 metros sobre segundo. O sea, está frenando, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sé yo? Pues esos son los datos que me dan del tren de pasajeros, ¿verdad? Ahora, ¿qué datos me dan a mí para el tren, el otro tren? Pues yo sé que el otro tren, pues tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo.
Yo sé que la posición inicial del otro tren es de cuánto. Me dicen que lo miro a 200 metros al inicio. Entonces 200 metros es su posición inicial. La aceleración de este tren en todo caso es cuánto, muchachos. Es cero. Porque ese va a rapidez constante, ¿verdad? Rapidez constante. Lo que quiere decir que su aceleración es cero, ¿verdad? Entonces yo tengo que, para la solución, ¿verdad? Me preguntan, ¿atestiguarán las vacas de los alrededores una colisión? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir, muchachos, para que exista una colisión? La posición del frente del tren de pasajeros tiene que ser la misma posición que la de la parte trasera del tren de carga. Si la posición es la misma, significa que va a haber una colisión, porque van en la misma vía, ¿verdad? Entonces, técnicamente, la condición, cuando me preguntan aquí a mí, ¿colisionan? La condición es que el tren de pasajeros y el tren de carga van a tener la misma posición. Inciso B, que me piden a mí, en caso de que esto sea un sí, ¿ok? Si es un no, la respuesta es cero o no ocurre. Pero en caso de que esto es un sí, ¿dónde? ¿Dónde ocurre la colisión? Y luego, pues, gráficos de posición versus tiempo de ambos trenes, ¿verdad? Ok, eso es lo que nos ha dado a mí el ejercicio. Entonces, vamos a la parte de la solución, ¿cierto? ¿Qué dijimos nosotros para el inciso A? La condición es que la posición del tren de pasajeros sea igual que la posición del tren de carga. Ok, y el tren de pasajeros XP, la posición del tren de pasajeros, ¿cómo la doy yo? Con las ecuaciones de aceleración uniforme, ¿verdad? Que sería posición inicial del tren de pasajeros más la velocidad inicial del tren de pasajeros por el tiempo más un medio de la aceleración del tren de pasajeros por el tiempo al cuadrado. Y la del tren de carga es la misma, ¿verdad? Nada más que para el tren de carga. ¿Ok? Son la misma. Entonces, de los datos que yo anoté inicialmente, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos o podemos pues hacer desde un inicio? Yo sé que la posición inicial de este tren es cero. Yo sé cuánto es B sub 0P y cuánto es A sub P. Yo sé cuál es la posición inicial de este. Sé cuál es esa velocidad. Y sé que esta aceleración es igual a cero. Entonces, aplicando esas dos y aplicando la igualdad, lo que yo tendría es que B sub 0P, que es 25.0 por T, menos un medio de 0.100 por t cuadrado es igual a ¿cuánto? A x inicial del otro tren, que es de 200 metros, más b sub 0, que es 15.0 por t. Y como se fijan o como recuerdan ustedes, bueno, en este ejercicio vamos a ver, tengo t cuadrado, tengo uno que no tiene t y tengo t. Lo que significa que como tenemos términos tanto lineal, constante y cuadrático, la única forma de resolverlo, muchachos, si ustedes recuerdan, era la fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a ocupar, como les digo, resolver la fórmula cuadrática y vamos a ocupar pues primero hacer el despeje, ¿verdad? Y dejarlo en la forma apropiada, ¿verdad? Entonces, tengo que dejarlo igualado a cero primero para poder aplicar la fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces, voy a dejar positivo este primero. Un medio de 0.100 debería de ser 0.050, ¿verdad? Entonces, 0.100 entre 2 me da 0.05, ¿verdad? Entonces, yo tengo que 0.05
por t cuadrado. Ok, pasé este al otro lado. 15 menos 25 me da menos 10, ¿cierto? Menos 10 por t más 200. Esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces yo tengo que resolver esta fórmula cuadrática. Y recuerden, ¿qué es lo que me va a dar la fórmula cuadrática? Me va a dar dos tiempos, ¿verdad? Me va a dar dos tiempos. Y dependiendo de la forma de esos tiempos, yo voy a poder concluir si hay colisión o si no hay colisión, muchachos. En el caso de que me dé un tiempo positivo, cualquiera de las dos soluciones con un tiempo que me dé positivo, entonces yo sé que existe una colisión. Si solo me da, por ejemplo, tiempos negativos, por un caso, entonces no existe la colisión. Y si me da que los tiempos son imaginarios, tampoco existe la colisión. Entonces, recordando la fórmula cuadrática, ¿verdad? Yo sé que el tiempo, en este caso sería menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. ¿Ok? Entonces sería menos b, o sea, menos 10 más menos la raíz de b cuadrado, que sería 10 al cuadrado, menos 4 por a, que es 0.05, por c, que es 200, ¿cierto? Y esto me da, la raíz me da 60, ¿verdad? Entonces aquí sería 60. No sé por qué se me cerró la calculadora ahí. Pero bueno, 60, raíz de 60. Entre 2 veces a, que sería 0.100. ¿Ok? Entonces con esto, muchachos, vamos de nuevo a la calculadora, ¿verdad? Y hacemos nuestros cálculos. Sería el primero, 10 más raíz de 60. ¿Ok? Más raíz de 60. Esto entre 0.1. Y me da 177.5. Entonces ya sé que por lo menos, como me dio, por lo menos uno me está dando positivo, yo sé que hay colisión. Entonces me da 177.5 segundos. Ahora vamos a ver cuánto da el otro tiempo, ¿verdad? Porque yo no puedo concluir únicamente con esta respuesta. Entonces 10 menos... O bueno, sí puedo concluir únicamente con esa respuesta, pero ocupo los dos tiempos para el segundo inciso. Entonces 10 menos raíz de 60 entre 0.1. 22.5. Entonces, el inciso 1, o el inciso A, mejor dicho, solo me dice atestiguarán las vacas de los alrededores la colisión. Entonces la respuesta es, como ambos tiempos son positivos, o bueno, no, esa no sería la forma de redactarlo, ¿verdad? Como existe al menos un t positivo, porque esa es la conclusión, ¿verdad? Si hubiera uno positivo y uno negativo, siempre hay colisión, ¿cierto? ¿En qué tiempo? En el tiempo positivo, obviamente. Entonces, como de la respuesta, al menos uno de estos tiempos es positivo, entonces sí hay colisión. ¿Ok? Sí hay colisión. Ese es el inciso 1. Ahora, ¿qué pasa en el inciso? Bueno, el inciso A, ¿qué pasa en el inciso B? El inciso B me dice a mí dónde
Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Bueno, yo agarro ya sea la posición del tren de pasajeros o la posición del tren de carga, ¿ok? Ya agarro XP o agarro XF y evalúo que el tiempo cuando ocurre la colisión. Y ustedes se van a preguntar o se podrían preguntar, licenciado, ¿cuál de los dos tiempos? Los dos tiempos son posibles porque son positivos. Pero entonces pensemos nosotros o sea, me está diciendo a mí, el tren va a colisionar en 22.5 segundos o en 177.5 segundos. ¿Cuál sucede primero, muchachos? Definitivamente el que sucede primero es este. Ya les voy a explicar qué significaría este cuando miremos la gráfica, ¿verdad? Pero por los momentos, ¿cuándo sucede la colisión? Lo más antes, técnicamente agarramos el tiempo menor, ¿verdad? 22.5. Y ahí es cuando ocurre la colisión. Entonces, simplemente vamos a la fórmula de XP. Por ejemplo, XP, yo sé que era B sub 0P por T cuadrado. Perdón, por T más, bueno, menos, no más, porque es la fórmula sin sustituir los valores, un medio de la aceleración del tren por T cuadrado. O, en otras palabras, 25T menos 0.05 T cuadrado. Y vamos a ver cuánto nos da esto en la calculadora. 25 por el tiempo, que es 22.5, menos 0.05 por 22.5, que es el tiempo al cuadrado. Y esto me da 537.2. Si queremos estar seguros, usualmente, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Entonces, bueno, entonces, para estar seguro, yo voy a evaluar en el otro también. XF era 200 más 15T. O sea que es 200 más 15T, ¿verdad? Y sustituyendo en este, muchachos, 200 más 15 por 22.5 me da 537.5. Si se fijan, el otro medio punto 2, este medio punto 5, ¿cuál es el correcto? Pues en realidad solo es por redondeos que este número me dio así, ¿verdad? Lo podemos dejar simplemente en 537, ¿verdad? ¿Ok? Ustedes se podrán preguntar, pero en el examen me van a aceptar. Sí, en el examen, pues recuerden, hay dos partes del examen. La parte que ustedes llenan y les revisa la computadora directamente, y después está lo que ustedes plasman en papel y yo les reviso aparte. Entonces, obviamente, si yo miro que un pequeñito error de estos, la computadora se los considero malo por redondeo, yo obviamente les voy a dar los puntos, ¿verdad? No hay nada que... Entonces ocurre en 537 metros. Y luego a mí me dice, grafique, ¿ok? Grafique esas dos fórmulas, ¿verdad? Entonces tengo, o sea, no puedo hacer el gráfico de una forma perfecta aquí, pero vamos a intentar por lo menos que quede, que se mire qué es el efecto que ellos quieren que nosotros miremos, ¿verdad? Entonces este es mi gráfico, ¿verdad? Este es el tiempo, este es la posición. Y tenemos dos fórmulas, ¿verdad? La primera fórmula es una cuadrática, la segunda fórmula es una fórmula lineal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la posición inicial, el X inicial del tren de carga es 200, ¿verdad? Y a partir de ahí sigue una forma lineal,
o sea, una ecuación lineal. O sea, si se fijan, 200 más 15t es una ecuación de una recta. Entonces la voy a dibujar en rojo yo. Imaginémonos, ¿verdad? Imaginémonos que la recta que sigue es esta, ¿verdad? Obviamente, este es un bosquejo, ¿verdad? Esta no es la gráfica como tal, este solo es un bosquejo. Ok, ¿y qué pasa con el otro tren? El otro tren pues inicia en x igual 0, ¿cierto? ¿Y tiene qué forma? Fijémonos. 25t menos 0.05t cuadrado. Como tiene el t cuadrado, tiene fórmula de parábola, muchachos. ¿Ok? Tiene fórmula de parábola. Y yo podría, pues, evaluar, ¿verdad? Y ver, o sea, graficarla perfectamente. Pero en fin, o sea, la fórmula, el movimiento del tren empieza en x igual 0, yo sé, y es una parábola cóncava ¿hacia dónde? Hacia abajo, porque es negativo este número, ¿cierto? Entonces, la forma de la parábola sería más o menos, ay, disculpen esto. Esto es lo que más va a costar el día de hoy, creo. No me quedó tan bien. Vamos a volver a probar, ¿verdad? Vamos a volver a probar. Una más. Digamos que es así. Digamos que es así. En general va a tener siempre esa misma forma, ¿va? Y como, ¿qué implican o qué significan estos puntos? Estos puntos son la solución que yo encontré, ¿verdad? Cuando XP, perdón, este es XF, cuando XF y XP son lo mismo. Y de la gráfica yo estoy viendo, solo son iguales. Solo son iguales. Disculpa que no me quiere agarrar el color. No sé por qué no me quiere agarrar el color. Aquí está. XP. Entonces, lo que nosotros encontramos anteriormente es esos dos puntos de intersección, ¿cierto? Entonces, obviamente, como la parábola y la línea recta se intersectan en dos puntos específicos. Entonces, técnicamente lo que nosotros encontramos en esa solución son estos tiempos, ¿cierto? Entonces de ahí viene el hecho de que son dos tiempos la respuesta. Ahora, físicamente, ¿qué significaría esto? Imaginémonos, muchachos, imaginémonos simplemente que los dos trenes no van en una misma vía, sino que los dos trenes están en vías distintas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría, muchachos? No existiría la colisión, ¿cierto? No existiría la colisión, sino que lo que significaría es que el tren que va atrás, ¿verdad? Va desacelerando. Entonces, primeramente va a pasar, o sea, esto es si estuvieran en vías diferentes, ¿ok? Si estuvieran en vías diferentes, el tren verde primero va más rápido, pero va desacelerando, ¿cierto? Lo que significa que primero le va a pasar al otro tren y el otro tren va con velocidad constante, muchachos. Lo que significa que va a llegar a un punto en el que el tren que está coloreado en verde va a haber desacelerado tanto que el tren que está coloreado ahí en rojo le va a volver a pasar si estuvieran en vías diferentes. Y ese sería el significado del otro punto, ¿verdad? O sea, sería lo mismo, o sea, podríamos cambiar este ejercicio, ¿verdad? Y decir, los dos trenes van en dos vías diferentes y que la pregunta que yo les podría hacer es, ¿en qué posición el tren de carga le vuelve a pasar al tren de pasajeros? Y sería pues utilizando el segundo tiempo, ¿verdad? Espero que eso haya quedado claro. Eso es el ejercicio 70, ¿ok? Y ahora vamos al ejercicio 80, muchachos. El ejercicio 80 dice, caída de un huevo. Imagine que está en la azotea del edificio de física, allá en el E1, ¿verdad? En la UNA.
Que por cierto, sí pueden llegar a la azotea. Si alguno de ustedes en algún punto de su vida llevó o piensa llevar energía y cambio climático, hay un laboratorio que les toca ir a la azotea. Entonces, supongamos que ustedes suben a la azotea del edificio de física, que tiene 46 metros de altura. Y que yo, su profesor de física, que mido 1,80, ya quisiera, voy caminando abajo, ¿verdad? Voy entrando al edificio. Entonces dicen que si ustedes me quieren dejar caer un huevo en la cabeza a mí, ¿cuándo o dónde debo estar yo? O sea, ¿dónde deberá estar él cuando usted suelte el huevo? Entonces, ¿a qué se refiere la pregunta, verdad? Esta persona va caminando, este profesor va caminando, ¿cierto? Lo que significa que usted no va a dejar caer el huevo justo cuando esté debajo de él, porque el tiempo que le toma caer al huevo, esta persona ya se ha movido, ¿cierto? Entonces usted tiene que hacer un cálculo, ¿verdad? Para que le pueda pegar el huevo en la cabeza, tiene que hacer un cálculo y tiene que decir, cuando él va por esta posición, cualquiera, ¿verdad? Cuando él va por esta posición, yo voy a dejar caer el huevo de tal forma de que el mismo tiempo que le toma al huevo en bajar sea el mismo tiempo que le toma al profesor en llegar a este punto. Y en efecto, usted le estrella el huevo en la cabeza al profesor. Entonces eso es el ejercicio. Vamos a hacer los cálculos. Bueno, antes de hacer los cálculos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los datos. Recuerden, primero que todo, ustedes tienen que definir a dónde está su marco de referencia técnicamente, ¿verdad? ¿Dónde está su marco de referencia? Entonces, lo más común, como les digo yo, es ubicarlo a donde va a empezar el movimiento. ¿Ok? Yo lo puedo poner aquí abajo o yo lo puedo poner aquí arriba. Pero yo lo voy a poner arriba porque aquí inicia a caer el huevo. Entonces, más Y hacia arriba, más X hacia la derecha. Lo que significa que para el huevo, muchachos, para el huevo, yo tengo x sub 0h es igual 0. Bueno, eso no lo ocupo, la verdad. Simplemente y sub 0h igual 0 metros, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición final? Sería hasta abajo, ¿verdad? Cuando ya llega aquí a la cabeza de su profesor. ¿Que sería cuánto, muchachos? Sería, ok, es esto menos esto, ¿cierto? Nada más que negativo porque es hacia abajo. Entonces en realidad sería, ¿cuál es la altura final? Menos 46, ¿cierto? Eso sería si fuera el suelo, pero no es el suelo, es menos 46 más el 1,80 que mido yo, ¿verdad? Entonces, la posición final del huevo es menos 46 más 1,8. O sea, es 44,2. Esa es la, bueno, negativo, ¿verdad? 44,2. Esa es la posición final del huevo. ¿Y qué otras cosas sé yo? Pues yo sé que como simplemente se deja caer, la velocidad inicial del huevo es igual a 0. Y yo sé que como está en caída libre, pues su aceleración va a ser menos c. ¿Ok? Estos son datos, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué sé yo del profesor? Lo único que sé yo es que el profesor se mueve con una velocidad constante de 1.20 metros sobre segundo y que es constante, lo que significa que la aceleración del profesor es igual a 0. Entonces, ¿cómo resolvemos el ejercicio, muchachos? ¿Cómo piensan ustedes que tenemos que resolverlo? Bueno, lo que sabemos es que el huevo tiene que caer y que el profesor se tiene que mover.
y que el tiempo que le toma caer al huevo tiene que ser el mismo tiempo que le toma recorrer al profesor. Lo que significa que lo primero que ocupo es encontrar cuánto tiempo le toma caer a ese huevo. Entonces, ¿cómo hago esto yo? Pues yo sé que la posición Y es igual a Y inicial más B inicial Y por T menos un medio de G por T cuadrado, ¿cierto? Y yo sé que B sub 0 Y es igual a 0 y yo sé que Y sub 0 es igual a 0. Lo que significa que sustituyendo los valores que había puesto anteriormente, yo tengo que menos 44.2 es igual a menos un medio de 9.81 por T al cuadrado, ¿cierto? Resolviendo para esto, yo tengo que T cuadrado es igual a ¿cuánto, muchachos? 2 por 44.2 entre 9.81, ¿cierto? Entonces vamos a la calculadora de nuevo. 2 por 44.2 entre 9.81. Y eso, muchachos, me da 9.01 segundos. 9.01 segundos. Ok, pero lo que ocupo no es el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que yo ocupo es el tiempo. ¿Y cuál tomo? ¿El positivo o el negativo? Obviamente el positivo, ¿verdad? Entonces le saco la raíz a esto y me va a dar aproximadamente 3, ¿verdad? 3.001, entonces puedo ponerlo como 3 segundos. Ese es el tiempo que le toma, muchachos, al huevo caer. ¿Y qué es lo que pasa? Ya sabemos que ese tiempo que le toma caer al huevo tiene que ser igual al mismo tiempo que le toma a su profesor moverse, ¿cierto? Yo sé que la aceleración de su profesor es 0, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocupo saber yo? ¿Cuánto se va a ver desplazado, verdad? ¿Cuánto se va a ver desplazado su profesor? Entonces despejo para el desplazamiento técnicamente. X menos X sub 0. Eso es lo que ocupo saber, ¿verdad? O simplemente podría llamar pues a la X final, la puedo llamar 0 y saber cuál es la posición inicial. Depende de cómo ustedes lo quieran ver. Si lo pueden ver desde el punto de vista de que yo estoy encontrando el desplazamiento que hizo su profesor o simplemente llamando el hecho de que en nuestra gráfica, ¿verdad? Yo considero que el punto donde cae el huevo es X igual 0, lo que significa que la posición final de su profesor va a ser X igual 0. Tomémoslo así mejor. Lo que significa que la posición inicial de su profesor, X sub 0, es lo que estamos encontrando, ¿verdad? ¿Dónde tiene que estar el profesor cuando yo lanzo el huevo, ¿verdad? Entonces, pues hago el despeje, ¿verdad? X sub 0 es igual a menos B sub 0X por T. Y hago la sustitución, X sub 0 es igual a ¿cuánto? B sub 0X, que yo sé que es la velocidad del profesor, si mal no recuerdo era 1.2 por el tiempo que es 3, ¿verdad? Y eso da 3.6, ¿cierto? Pero negativo 3.6 metros. Entonces, basados en cómo yo lo puse, el profesor tiene que estar en la posición menos 3.6 cuando ustedes sueltan el huevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes lo ven caminando por acá y cuando ustedes lo miren 3.6 metros antes del edificio, entonces es cuando ustedes dejan caer el huevo y si lo hacen correctamente, entonces le van a estrellar el huevo en la cabeza a su profesor. Espero, muchachos, que no haya habido problemas, o sea, que se haya entendido el video, ¿verdad? Y pues siempre estoy atento a que si ustedes tienen una pregunta con cualquiera de estos dos ejercicios, pues me la pueden consultar ya sea en los comentarios del video, en el Telegram o personalmente en el correo, como ustedes deseen, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por el video de hoy, muchachos, y muchas gracias por verlo, ¿verdad?